Amén, amén. Que el Señor nos asista en la presentación y que nos asista en el entendimiento. Hermana Sandra, bien puede. Sí, buenos días. Septiembre 12. Él nos hizo nacer. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Santiago 1:18. Johnny Carson, el legendario presentador de televisión, describió en una ocasión un pleito entre un molesto adolescente y un padre desilusionado. El adolescente, a punto de azotar la puerta y marcharse, gritó: "Yo no pedí nacer". En respuesta, el padre le gritó: "Y si lo hubieras hecho, te habría dicho que no". Ninguno de nosotros pide nacer, y la realidad es que ninguno de nosotros puede pedir nacer de nuevo. Santiago señala hacia la verdad aleccionadora de que nuestro nacimiento espiritual no fue algo que nosotros hayamos movido a Dios a hacer. En su misericordia, nuestro nuevo nacimiento en Cristo fue su elección y no fue presionada por nuestra impotencia ni ayudada por nuestra supuesta bondad. Él actuó puramente por su libre y soberana voluntad, tal como lo dijo Jesús: "El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu". Juan 3:8. Sin la obra del Espíritu que nos revela Cristo, nuestro necio corazón permanece en tinieblas y el pecado tiene un efecto mitigante en nuestro sentido de moralidad. Por naturaleza, estamos perdidos en las garras del pecado y necesitamos con desesperación la solución a nuestro problema. Aunque ni siquiera somos capaces de discernir la naturaleza de nuestro problema, sin embargo, aun cuando ya hemos sido hechos miembros de la familia de Dios por gracia, con frecuencia tendemos a creer que nuestra salvación es el resultado de nuestras acciones, que debemos escoger y seguir escogiendo apartarnos del pecado y golpear a Dios en apartarnos del pecado y voltear a Dios en confianza sencilla. La verdad es que fue en el ejercicio de su voluntad que Él nos hizo nacer, cuando escuchamos y se nos dio la fe para responder a la palabra de verdad. Cuando juntamos las piezas, descubrimos que nuestra elección por Él fue y es posibilitada solo porque Él nos eligió primero. Alex Mortier lo dijo así: "No es más posible que seamos agentes o contribuyentes a nuestro nacimiento espiritual de lo que fuimos a nuestro nacimiento natural. Toda la obra, desde la elección inicial hasta el hecho concluido, es suya, y hasta que su voluntad cambie, su palabra sea alterada o su verdad sea probada falsa, mi salvación no puede perderse ni ser amenazada". Cuánta seguridad, paz y consuelo se encuentra en saber que la bondad de Dios en Jesucristo no solo ha comprado para nosotros el arrepentimiento y la fe, sino que también nos sostiene en esa fe. Si tu fe y tu salvación dependieran de ti mismo, nunca podrías estar seguro y siempre estarías ansioso. No obstante, dependen de Él, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Tú no pediste nacer, Él de su voluntad lo decidió. Por tanto, puedes estar seguro de que eres su hijo, hoy, mañana, todos los días y para siempre. Para profundizar, Ezequiel capítulo 36. Amén. Amén, mi hermana, muchísimas gracias. Primera de Reyes 19, 10, 12 dice, en el marco del profeta Elías, y respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
Han derribado sus altares, han matado a espada tus profetas y solo yo he quedado. Me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible. Así es nuestro Dios no es de show, espectáculos, silbido apacible. Y el nuevo nacimiento es así. Tú solamente te das cuenta cuando miras la bendita palabra de Dios y te puedes ver en ella. Y te das cuenta si ya naciste, si eres nueva criatura o todavía estás muerto en tus delitos y pecados. Y hoy vamos a hablar un poquito del nuevo nacimiento. No es algo como el Showtime, ¿sí? Algo de arrabasaba chubi chubi. Nada de eso. Nada de eso. Es una obra de Dios. Y nuestro Dios está en el silbido apacible, es algo tranquilo. Y hoy vamos, y el Señor nos permita entender qué es y cómo es ese nuevo nacimiento. Dice, y vamos a hablar un poquito de Nicodemo, Juan 3. Mientras Jesús hablaba con Nicodemo, él le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús contestó, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y no te maravilles del que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 13, 3 al 7. La frase nacido de nuevo literalmente significa nacido de arriba. Nicodemo tenía una necesidad verdadera, así como la teníamos tú y yo o la tienes. Hoy vamos a darnos cuenta si hemos nacido de nuevo. Él necesitaba un cambio de corazón, una transformación espiritual. Y hay una pregunta que quiero hacer al inicio y quiero que todos piensen en ella y al final la podamos responder. ¿Tiene algún peso para el nuevo nacimiento de alguien el que tú des buen testimonio? Pregunta. Téngala ahí, piénsela. La voy a hacer de nuevo. ¿Tiene algún peso para el nuevo nacimiento el que tú des buen testimonio? Pregunta sí, pregunta no. Ok, vamos a mirar. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es un acto de Dios por el cual la vida eterna es impartida a la persona que cree. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia para que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Primera de Pedro 1:3. Alabado sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Juan 1:2-29. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Primera de Juan 2:1-4. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, de Jesucristo, el que es verdaderamente justo, él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Podemos estar seguros que conocemos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no vive en verdad. Nacer de nuevo
Y ese nacer de nuevo también implica o transmite la idea de volverse hijo de Dios al confiar en el nombre de Jesús. Son sinónimos, el nacer de nuevo hijo de Dios. Solamente aquel que nace de nuevo es hijo de Dios. Solamente es hijo de Dios aquel que nace de nuevo. No hay más hijos de Dios. No hay otra manera de ser hijo de Dios. No es porque tú vayas a la iglesia, no es porque tus padres sean creyentes, no es porque hagas obras de misericordia, no es porque naciste de nuevo. Porque el Señor te dio una nueva manera de pensar, de sentir, de mirar el mundo. Entonces, ¿por qué una persona necesita nacer de nuevo? El apóstol Pablo en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En Romanos 3:23 dice, el apóstol escribió, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los pecadores están espiritualmente muertos. Cuando reciben vida espiritual a través de la fe en Cristo, la Biblia lo compara con un nuevo nacimiento. Solo aquellos que han nacido de nuevo tienen sus pecados perdonados y tienen una relación con Dios. Ahora, Efesios 2:8-9, ¿cómo ocurre esto? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando uno es salvo, él o ella ha nacido de nuevo, ha sido renovado espiritualmente y ahora es hijo de Dios por el hecho de este nuevo nacimiento. Confiar en Cristo, en aquel quien pagó el castigo del pecado al morir en la cruz, es lo que significa nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora recapitulo, porque de verdad que es importantísimo, como todos los demás temas que hemos visto, pero este tema puntualmente nos permite entender realmente quién soy yo delante de Dios y cuando vemos a los otros, los podemos ver como realmente son. Entonces, el nuevo nacimiento, según la Biblia, es tan radical como pasar de muerte a vida. Y lo acabamos de leer, Él los dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Romanos 6:4, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. No hay punto intermedio, no hay variedad de niveles cuando hablamos de la nueva vida. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y eso es sumamente importante que lo entendamos. ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo de hijo eres? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? No hay medios hijos, medios nacidos de nuevo, ¿no? O estás muerto o estás vivo, punto. Entonces no hay punto intermedio. Y en palabras de Pablo, esta novedad de vida es profunda y marca un contraste. Dice Efesios 4, diferentes versículos del 22 al 28. Despójense del viejo hombre, vístase del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Por tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad, cada uno con su prójimo. El que robaba, no robe más. Hay una nueva naturaleza, hay un nuevo ser, hay nuevas emociones, nuevos sentimientos, nuevos deseos, nuevos anhelos. El nuevo nacimiento implica un estilo de vida renovado que obedece al Evangelio. A pesar de los esfuerzos por encontrar un paralelo, referencia histórica de la comprensión de esta expresión, la realidad es que ninguna le hace justicia a la profundidad y al efecto del nuevo nacimiento, según lo vemos en la Biblia. El Señor en su infinita misericordia nos ha permitido entender, comprender un poco, pero es todavía más profundo. Acuérdese que lo que la sabemos por gracia, y aquello que sabemos lo sabemos en parte.
Entonces, asimismo, el nuevo nacimiento, además de ser radical, también es necesario. Juan Calvino, al comentar sobre el encuentro entre Jesús y Nicodemo, escribió, por el término nacer de nuevo, Jesús no se refiere a la enmienda de una parte, sino a la renovación de toda la naturaleza. De ahí se deduce que no hay nada en nosotros que no sea defectuoso. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando el Señor nos llama de las tinieblas a la luz admirable, hay una reparación. Jesús revela varias verdades importantes, pero hay una en la que quiero resaltar de Juan 3:3. Dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mira, no es posible que alguien que no haya nacido de nuevo pueda ver el reino de Dios. Y lamentablemente hay muchos, hay muchas hoy y tal vez aquí quizá que en aquel día dirán Señor, Señor. Y él dirá, ¿y quiénes son? No los conozco. Entonces, nuestro estado espiritual como resultado de la caída tiene un impacto devastador sobre el mundo entero. Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ahora, pregunta, porque a veces la escucho y yo también me la hacía. Y pastor, y las personas de la iglesia de allá, bueno, no la iglesia, de la congregación de allá, de la congregación del otro lado, serán salvos. La Biblia dice que solo a través del nuevo nacimiento. Y aún personas en nuestras congregaciones, aún van caminando hacia su propia destrucción. Pregunto, ¿cuál es el mayor enemigo de la iglesia de Cristo hoy mismo y en el transcurso de las eras? ¿Cuál? ¿Ustedes qué creen? ¿El mundo, Satanás? La respuesta es el legalismo. Es el mayor enemigo de la iglesia de Cristo. Y solo el nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo, que a su vez es por medio de oír a Cristo, es la única manera de salir de allí. Pregunta, ¿cuál es la razón de hacer lo que haces? ¿Cuál es la razón de hacer lo que haces? Y arriba te hice una pregunta. ¿Tu testimonio qué peso tiene en la salvación? ¿Qué tan necesario es ese testimonio? Hablando de la salvación. Por naturaleza somos hijos de ira y estamos apartados de la gloria de Dios. Vamos por ahí. De la gloria de Dios, Efesios 2:3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Romanos 3:23 dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, este estado de separación no solo nos impide ver el reino de Dios, sino que pone en evidencia nuestra mayor necesidad. Y la mayor necesidad que tienen todos los habitantes de este planeta. La necesidad del nuevo nacimiento surge de la incapacidad del ser humano en su estado natural para ver o entrar en el reino de Dios. Por muy dotado moralmente que sea, por muy refinado en su condición natural, está totalmente ciego a la verdad espiritual y no puede entrar en el reino de Dios y ser llamado hijo de Dios. Y esto es lo que Jesús le muestra a Nicodemo. Nicodemo hacía muchas obras de misericordia. Nicodemo conocía mucha Biblia. Nicodemo tenía delante de los hombres, tenía una hoja de vida 1A.
e iba para el infierno. Entonces, en su comentario del Evangelio de Juan, D.A. Carson señala algo importante. Si Nicodemo en su conocimiento, dones, comprensión, posición, integridad, no puede entrar al reino prometido en virtud de su posición y obras, pues qué esperanza hay para cualquiera que busque la salvación en este sentido. Y Nicodemo estaba como Pablo, ¿sí? Pablo, hebreo de hebreos, eh, Gamaliel, eh, hoja de vida ante los hombres, 1A, e iba hacia el infierno caminando tranquilo y plácido. Entonces, debe haber una transformación radical, la generación de una nueva vida comparable con el nacimiento físico. Este cambio radical y necesario jamás podrá nacer del corazón del hombre. De hecho, entre los estudiosos de la Biblia existe discusión acerca de la expresión de nuevo, del griego anotem, que es nacer de nuevo, porque también significa nacer de arriba. Y en la conversación con Jesús, Nicodemo lo entendió como de nuevo, o sea, como por segunda vez, como que bueno, entramos otra vez al vientre de la mamá y volvemos a salir. Pero al mismo tiempo Jesús en su infinita misericordia para él y para nosotros nos explica que este nacimiento no ocurre por esfuerzo humano, sino más bien por una obra divina. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, o sea, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1:12. Y en otros pasajes bíblicos vemos que el nuevo nacimiento es obrado por Dios en nosotros mediante su palabra. 1 Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Y es que la palabra de Dios en este contexto es el evangelio de Cristo Jesús. 1 Pedro 1:25, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada, a Cristo Jesús. Es decir, la única razón, la única manera, el único medio por el cual alguien puede llegar al punto del nuevo nacimiento es a través de la narración de los eventos históricos, la vida, obra y redentora de Cristo que revelan su gloria. Y esta narración, por el Espíritu Santo, se produce un nuevo nacimiento y despierta la fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, es decir, el oír a Cristo. Ven fuera, dice el Señor. Y más adelante vamos a mirar. Entonces, temas importantes frente al nuevo nacimiento. La condición del hombre, es decir, no ha nacido de nuevo. El mensaje de poder determinado por Dios y el promotor del nuevo nacimiento. Y finalmente la respuesta del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre que no ha nacido de nuevo? El ser humano no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14. No las puede obedecer. Deuteronomio 5:29, Ezequiel 36:27. Sino que por su entendimiento cegado, 2 Corintios 4:3, anda según la corriente de este mundo, satisfaciendo la voluntad de la carne. Por eso Jesús dijo, tienen que nacer de nuevo, Juan 3:7. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál era nuestra naturaleza anteriormente, podemos entender cuál es la naturaleza del que está al frente. Él no puede entender a menos que el Señor se lo revele. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Presentarle los hechos de Cristo, el Evangelio de Cristo nuevamente y esperar que el Señor haga su obra. Porque a veces escucho personas, pero ¿cuántas veces le he predicado y cuántas veces le he dicho lo mismo? Mi hermano, mi hermana está muerto. Y a menos que el Señor le dé vida, sigue muerto. Y cuando una persona nos insulta, cuando una persona habla mal de nosotros, está muerta en sus delitos y pecados. ¿Qué necesita? El Evangelio de Cristo. Cuando logramos entender esta verdad, mi visión
ante de mí mismo y ante el mundo cambia totalmente. Cuando tenemos una diferencia entre hermanos, simplemente se desvió del Evangelio de Cristo y necesita el Evangelio de Cristo nuevamente. Es simple, pero estamos en nuestra carne, ¿sí? El Señor dice, no es contra carne ni sangre, pero yo sigo peleando con mis hijos, sigo peleando con mi esposo sigue peleando conmigo, sigo peleando con los hermanos de la iglesia, sigo peleando con el mundo entero. Es un tema espiritual, mi hermano. Ahora, ¿cuál es el mensaje de poder determinado por Dios? El Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, no tu testimonio. Tu testimonio no es poder de Dios para salvación. Tu testimonio es para ti delante de Dios. ¿Qué tan cerca estás de la verdad, del camino y de la vida? ¿O qué tan lejos estás de Él? Pero para efectos de los demás, entonces, Romanos 1:16, el poder de Dios para salvación es el Evangelio de Cristo, los hechos de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Por qué vino? ¿Qué pasó con Él? ¿Qué ocurrió con Él? ¿Qué es lo que hace su sangre? ¿Por qué fue derramada? ¿Para qué fue derramada? Eso es lo que salva. Por eso obedecemos el mandato de Cristo, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, Marcos 16:15. Porque ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿A quién tienen que escuchar? A Cristo. ¿Y cómo lo escuchan? Ezequiel, profetiza, profetiza, di acerca de Cristo, habla acerca de Cristo. De la única manera. Ahora, ¿quién es el promotor del nuevo nacimiento? Dios, Dios mismo. Tú no tienes nada que ver con eso, absolutamente nada. Y eso es sumamente importante que lo podamos entender. Nosotros somos vasijas rotas y esas vasijas rotas por misericordia presentan la bendita y gloriosa palabra de Cristo. Y el Señor es el que da la orden. ¿Quién se va a ir levantando? No sabemos. Por eso simplemente tenemos que predicar a Cristo, que es lo que dice Pablo. Predico a Cristo. Eso es lo que hago. Entonces, Dios en el ejercicio de voluntad, Él nos hizo nacer, Santiago 1:18, nos dio vida, Efesios 4:6. Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones, 2 Corintios 4:6. Somos engendrados o hijos de Dios, Juan 1:11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, cuando esto ocurre, ¿cuál es la respuesta del hombre? Estamos muestros de nuestros delitos y pecados, es presentado el Evangelio de Cristo, Dios obra a través de esa palabra y como en Ezequiel, sopla aliento de vida. Y ahora, ¿cuál es la respuesta del hombre? Cuando el ser humano nace de nuevo, puede ver o creer el reino que antes para él estaba oculto y puede entrar a la vida con un nuevo rey. La nueva respuesta del que ha nacido de nuevo siempre es en fe, arrepentimiento, adoración y amor. Así dijo Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Es Él el que hace la obra y es Él el que permita que tú puedas responder positivamente a los requerimientos del Evangelio mismo. Entonces dice, les daré un nuevo corazón y haré que anden en mis estatutos, Ezequiel 36:27-25. El apóstol Juan dijo que los que creen en su nombre son aquellos que fueron engendrados de Dios, Juan 11:1 al 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. El hombre que estuvo ciego de nacimiento y luego de ser sanado podía ver a Jesús con los ojos físicos y no con los del alma. Pero cuando Cristo se reveló, entonces dijo, creo y le adoró.
Y Juan 9 nos cuenta desde el 29, le da los ojos y va con los sacerdotes. Y los sacerdotes dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre y le dijo, pues esto es maravilloso, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Y respondieron y dijeron, tú naciste del pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Oyó Jesús que habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, sí, sí. Si fuerais ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Los que nacen de mujer están muertos y ciegos, y solamente a través del bendito evangelio de Cristo se puede ver la luz. Y la luz se usa como una metáfora para explicar el milagro del nuevo nacimiento. La metáfora más asombrosa la encontramos en 2 Corintios 4, 1, 6. El autor describe la condición de la gente sin Cristo como incrédulos, con los ojos velados, a quienes el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. 2 Corintios 4:4. Y la actividad específica del maligno es cegar para que no vean a Cristo. En el mensaje que predicamos, el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Entonces, con las tinieblas gobernando sobre los incrédulos y el maligno tomando frente a este batallón, queda solo uno que puede intervenir y es el mismo Señor. Entonces, el escritor maravillosamente compara el nuevo nacimiento a aquel momento de impacto universal cuando Dios dijo, sea la luz, y hubo luz, Génesis 1:3. Que es exactamente lo que sucede. Dios da la orden y en un instante en nuestros corazones resplandece la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Cristo, engendrando una nueva creación con más gloria que la creación primera. Entonces, mientras predicamos de manera fiel a Cristo crucificado y resucitado, opera la libre y soberana palabra de Dios. Dios da una orden y aquellos que tenían sus ojos velados por las tinieblas, no les queda otra que someterse al majestuoso poderío de aquel con tan solo 3 palabras. Sea la luz. O tan solo 2, sal fuera. O talita cum. O vive. Génesis 1:3, Juan 11:43, Marcos 5:41, Ezequiel 16:6. Entonces, tal como dijo el apóstol Pedro, somos llamados por Dios de las tinieblas a la luz admirable. Primera de Pedro 9 y Salmo 81. Ahora, ¿cómo ha sido tu vida desde que naciste de nuevo? ¿Experimentaste un cambio radical y profundo? ¿Fue una transformación evidentemente divina? ¿O más bien se trató del resultado de esfuerzos humanos y todavía necesitas nacer de nuevo? El nuevo nacimiento es un cambio radical y necesario. Es efectuado y otorgado por Dios para que por medio de la fe podamos abrazar de forma consciente la persona de Jesús como Salvador, Señor y el tesoro de nuestra vida por siempre.
Examinemos nuestras vidas a la luz de esta verdad y vivamos como hombres y mujeres que han nacido de Dios, que vienen al mundo y traen la gloria del Padre. Primera de Juan 5:5. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios? El Espíritu crea en nosotros una nueva vida de íntima relación y unión con Cristo. El nuevo nacimiento no es una nueva religión, no es una afirmación de lo sobrenatural, no es un cambio de inclinación hacia un tema político y social, no es una mejora de la naturaleza humana, es una nueva vida. El nuevo nacimiento, en el nuevo nacimiento no hay un nuevo ser humano, sino hay un cambio tan profundo y extenso que no hay otra forma de explicarlo. El nuevo nacimiento es exhibido en el mensaje bíblico desde el principio hasta el fin. No solo aparece como nacer de nuevo, sino también como un nuevo corazón para amar a Dios. Deuteronomio 29:2-4. Moisés convocó a todo Israel y les dijo: delante de sus ojos, ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron sus ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy, el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Abrir los ojos para ver a Dios, 2 Corintios 4:3-6. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandecerá la luz, Él es Él que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vives en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienden a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Y la circuncisión del corazón, si no es que, si no es que, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu y por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Ahora, para el nuevo nacimiento es importante y necesario tu testimonio, y la respuesta es no. Porque si tu testimonio fuera necesario para salvarse, el evangelio no sería suficiente. Tu testimonio es bueno para ti, para que te revises delante de Dios. Porque el mundo va a aborrecer tu testimonio, el mundo va a pelear en contra de él. Pero aún así, la bendita palabra predicada por ti, presentada por ti, va a ser su obra. Pero es ella, es la palabra. Y si Dios permita que hoy quede claro esto, dice: profetiza en Ezequiel. Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos, anuncia un mensaje profético y di: esto es lo que dice el Señor soberano. Ven, oh aliento de los cuatro vientos, y soplan estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos, y todos volvieron a la vida y se pusieron de pie, y era un gran ejército. Estamos llamados a profetizar, a decir la palabra de Dios. No pienses, porque si fuera por tu testimonio, muchos hijos serían salvos en este momento.
Muchos esposos serían salvos en este momento, muchas esposas serían salvos en este momento. Pero es por la bendita palabra de Dios predicada y por la acción de esa bendita palabra en los corazones de cada una de las personas que los escuchen. Es potestad de Dios. Sí, tenemos que tener buen testimonio, tenemos que vivir conforme al Evangelio, pero de ninguna manera ese buen testimonio va a salvar a la gente. Es la predicación fiel de la palabra de Dios lo que va a salvarlos. Porque a veces reemplazamos el predicar la palabra de Dios, el mostrar los hechos de Cristo por las buenas obras, pensando que porque hago esto, que porque hago lo otro, que porque me comporto bien, que porque le muestro bondad, que porque le muestro misericordia, esa persona se va a salvar. No, no es así. Solo a través de la bendita, sublime, fiel y verdad palabra de Dios, evangelio de Cristo. Y si eso queda claro hoy, si hay muchas preguntas, ahí está el pastor. Entonces, la vida que vives hoy es para Cristo, no para que otros te vean y digan, wow, qué hombre o qué mujer. No, es más, Dios permita que al final de todo, de este año de estudios, tú te acuerdes solamente de aquello que fue predicado, de aquello que fue predicado fielmente de Cristo. Te olvides del pastor, te olvides de mí, te olvides de Juan, porque el que tiene que brillar es Cristo, solo Él. Si su palabra es la que queda en el aire y es la que recuerdas, gloria a Dios. Quiera que ni se acuerden de mi nombre, ni se acuerden del nombre del pastor, ni se acuerden del nombre de Juan. No se olviden totalmente, pero la palabra de Cristo quede allí, esa es la que recuerden y esa es la que, a la que se aferren. Y allí está el punto. ¿Qué motiva tu corazón a vivir el Evangelio de Cristo? ¿Que te vean a ti o que lo vean a Él? ¿Qué dirán al final? ¿Qué dirán al final? Señor, Señor. O dirán al final, venid benditos de mi Padre. Muestra, vive y sobre todo profetiza a Cristo. Padre Celestial, te damos gracias por este día, por esta